Hola, buenos días. Somos Adrián Domínguez y Tatiana Sánchez y hoy tenemos el privilegio de recibir a Manuel García Cienfuegos, una figura destacada en el ámbito de la historia local. Nacido en Montijo, el señor Cienfuegos fue nombrado cronista oficial de Montijo y Lobón en 2012 y 2014 respectivamente. Además, en 2022 fue reconocido como hijo predilecto de Montijo. Fue una trayectoria de investigación que se extiende desde hace más de 3 décadas. Su labor se ha centrado en la historia de las Vegas Bajas, plasmada en una década de libros publicados. Su compromiso con la divulgación histórica también se refleja en su coordinación de las jornadas de historia de Montijo y Lobón y su participación como ponente en numerosos coloquios y encuentros históricos. Es particularmente relevante para nuestra entrevista que haya sido galardonado por su ponencia sobre la corriente educativa de Freinet en los grupos escolares Giner de los Ríos y 14 de abril durante la Segunda República en Montijo, en 1933-1936. Es un honor contar con su presencia y experiencia para abordar el tema de la educación freinetiana en nuestra localidad. Siendo así, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cómo era la educación en el modelo de Freinet? Pues muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, tanto a Dani, que está en el control técnico, como a Adrián y Tatiana, que son los que me van a hacer la entrevista. Voy a someter a las preguntas que ellos me hacen. En relación a la primera pregunta, tengo que decir que Freinet fue un pedagogo francés que pulula entre finales del siglo XIX y el siglo XX, donde fundamentalmente él consideraba que no debía de existir una frontera entre lo que era la vida familiar, el ámbito familiar, y lo que era el colegio. O sea, no debía haber una frontera, no debía haber un muro que separara la vida de la familia, de estar en casa, a la vida del colegio. O sea, tenían que ser los dos una sola cosa. Es decir, que el niño se sintiera como si estuviera en su casa, fuera alegre, que se lo pasara bien con sus compañeros, que hubiera una conexión con los profesores y los profesores con ellos. Esa es más o menos la intervención en relación a la pregunta que me habéis hecho. ¿Por qué cree que Montijo se convirtió en un foco tan importante para la educación freinetiana con maestros como José Vargas o Massimino Cano? Bueno, José Vargas no vino a Montijo. José Vargas no estuvo en Montijo. El que tuvo fue Massimino Cano Gascón. Massimino Cano Gascón era de Jaca, era de Aragón, de Aragón. Él, como maestro en aquellos entonces, pues pululó anduvo por varios colegios, en varias comunidades autónomas, ¿no? En regiones en aquellos entonces, ¿no? Y al final llegó a Camino Morisco. Y allí conoce a José Vargas, que era de Murcia, pero José Vargas había aprendido las técnicas de Freinet en Toledo, en un pueblo de la provincia de Toledo, de la corriente que había venido desde Madrid hacia Toledo. Entonces, José Vargas es el que, digamos, le pone en conocimiento a Massimino Cano todo el proceso que llevaban las técnicas de Freinet. Él estaba destinado en La Huerta, entró a formar parte de un proyecto que se había realizado con motivo de la visita del rey Alfonso XIII y Gregorio Marañón a Las Hurdes. Las Hurdes era lo más inhóspito, o sea, había una degradación total del género humano, una pobreza tremenda, no, había falta de educación, de sanidad, todo lo que os diga es poco. De hecho, Luis Buñuel hizo un documental que se llamaba Tierra sin pan, donde recoge toda la miseria de Las Hurdes, que precisamente fue patrocinado por Ramón Acín, que era paisano de don Massimino Cano, que era del mismo pueblo, de Jaca, y don Ramón Acín, que le había hecho una portada de libro de los primeros poemas que editó don Massimino, pues precisamente coinciden los dos en Las Hurdes antes de venir a Montijo. Y entra en ese proyecto que había creado, se había hecho desde el patronato de Las Hurdes con Alfonso XIII y el que fue luego Cardenal Segura, donde en un edificio se concentraba pues el despacho del médico, la consulta médica, la escuela, el cuartel de la Guardia Civil y el correo.
en ese mismo edificio. Normalmente siempre le conocían como la fábrica, pero él estaba en una barriada de Camino Morisco que se llamaba La Huerta. De ahí fue destinado a Montijo, fue cuando llegó a la Montijo en el año 1933. Perfecto. ¿Qué innovaciones pedagógicas implementó estos maestros en Montijo y qué desafíos enfrentaron al hacerlo? ¿Qué tipo de actividades lúdicas y tareas escolares promovían y con qué finalidad? Bueno, pues don Maximino Cano, cuando llegó a Montijo, tened en cuenta que estamos en los años de la República, entonces no era bien visto a las personas que estaban relacionadas con el mundo de la Iglesia. Claro, él traía las bendiciones, por decirlo de alguna manera, de la Surde, del Patronato Real, donde había intervenido el obispo de Coria, que fue luego cardenal Segura. Entonces no le hicieron mucho caso, los maestros, los compañeros no le hicieron mucho caso, hasta que estableció amistad con una persona que va a ser determinante en la expansión del freinetismo en los colegios de Montijo, que es Juan José García Martínez de Tejada. Era secretario de la UGT de Enseñanza, y en conexión con él y con el alcalde de Montijo, que era Miguel Merino en aquel momento, pues cuando se dan todos los condicionantes para que don Maximino pueda enseñarle a sus compañeros las técnicas de freiné y puedan llevarlas hacia los niños. Una educación exquisita. Yo he recogido testimonio de algunos de los alumnos que ya han fallecido también, pero que me han contado maravillas de estos maestros, donde en aquella época se decía que la letra con sangre entraba y si no entraba se daba, me entendéis, ¿no? Yo creo que los oyentes me entienden lo que quiero decir, porque lo habrán oído muchas veces a sus propios padres, ¿no? Aquí era todo lo contrario. Era una delicia de clase, con las técnicas que utilizaban, con el cariño que trataban a los alumnos, y por tanto los alumnos era recíproco con sus maestros. ¿Cómo fue la relación humana entre los maestros y sus alumnos y alumnas? Bueno, ya lo he dicho anteriormente, ¿no? La relación que había cuando llegó don Maximino, pues hubo un rechazo, pero luego fue la acogida, ¿no? Y sus técnicas, pues eran, fundamentalmente se centraban en la creación de un periódico, y de ahí iba en círculo desarrollando todas las actividades. ¿Por qué? Porque los niños tenían que documentarse. En la Segunda República se crearon las misiones pedagógicas, y afortunadamente los colegios tuvieron bibliotecas donde consultar aquellas cosas que los niños iban a plasmar luego en los periódicos. Los colegios se llamaban Giner de los Ríos, que fue luego el Padre Manjón, y 14 de abril, que fue luego Virgen de Barbaño. Y los periódicos que crearon, don Maximino estuvo destinado en el colegio Giner de los Ríos, y su periódico se llamaba Floreal, un nombre que ya incluso se había tratado en Jaca, que hay un parque además con unas pajaritas destinadas a don Ramón Acín, o sea, en homenaje a don Ramón Acín, y de ahí él tomó la palabra Floreal. Y el otro periódico que se hacía el 14 de abril, luego Virgen de Barbaño, pues se llamaba Alborada, un nombre también muy bonito, ¿no? Y ahí los niños, pues imaginaros, había un compañero que se dedicaba a describir el algodón, pero él no lo sabía, entonces tenía que ir a la biblioteca y documentarse. Todo se hacía en una asamblea, era una especie de como consejo de redacción de un periódico o de una emisora de radio, cuando se reúne ese consejo para decir qué hacemos hoy en el programa o qué vamos a publicar en el periódico. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el periódico? Bueno, pues mire, maestro, yo he estado en la Feria de la Puebla. Bueno, pues tú vas a describir qué es lo que has visto en la Feria de la Puebla y qué te ha llamado la atención. Pues mi padre está en el paro. Pues vas a describir por qué está en el paro y cómo está el ambiente dentro de los trabajadores. Otro decía, pues yo quiero escribir sobre el algodón. Entonces se documentaban, iban a la biblioteca y luego pues, había una puesta en común, se corregía y se llevaba a las máquinas. Afortunadamente existe una caja componedora de esa imprenta en la Comunidad de Labradores, en el Espacio Cultural Comunidad de Labradores de Montijo. Y luego ya se intercambiaban con otros colegios donde se empleaban las técnicas de freiné, y había un intercambio. Es decir, si los escolares de Montijo lo mandaban, por ejemplo, a colegios, y los de Barcelona, evidentemente, pues luego mandaban ellos también su intercambio. De hecho, hubo periódicos que viajaron hacia México y hacia Argentina. O sea, ese era el intercambio que había, y enriquecían, ¿no? Pues mira lo que sacan vuestros amigos, vuestros compañeros en un colegio de Madrid. Y pues mira lo que
con otros colegios, como por ejemplo de Madrid, ¿no? Pues se enriquecían tanto un centro como otro con las cosas que se escribían de cada niño. Por ejemplo, hay un hecho muy curioso que vosotros habréis oído hablar, probablemente, y seguro que sí, la Velada de San Antonio, que se va a celebrar próximamente el 13 de junio. La Velada de San Antonio en aquella época no era como es hoy. Decía un niño: para las mozas hay verbena y las niñas la celebramos haciendo el día ante muñequitos, peces, tijeras, perros, gatos, barriles y macetas que adornamos con plumas y muchas cosas más que luego vendemos por alfileres. Según es la pieza de bonita, así es el número de alfileres que se da por ella. Por la tarde ponemos en las puertas de nuestras casas un banco que hace las veces de mostrador y sobre él la figura. Detrás se sientan las que la venden con un mosquero de papel para darle a las moscas y se dice: la velá, la que no compre se va. Esa era la velada de San Antonio de aquella época, que nada tiene que ver, porque después luego la retomaron los franciscanos y después luego la actualidad con la democracia, pero nada tiene que ver con lo participativo que era la velada y cómo lo contaba el escolar en aquel momento en el periódico Alborada. Siendo así, considerando el valioso trabajo de estos maestros, ¿cree usted que se podría haber evitado su castigo y final? Bueno, yo no soy partidario de los castigos, igual que no eran partidarios de los castigos los freinetianos. Yo soy un amante de la paz y de la no violencia. Las turbulencias que ocurrieron en la Segunda República, ojalá y nunca se vuelvan a repetir. Y estos maestros, algunos muy buena gente, fueron llevados a las paredes del cementerio. Don Maximino Cano en concreto pues se salvó, se escapó, porque había sido protegido del cardenal Segura y como consecuencia de ello, así todo, me parece que estuvo suspendido de los 2 años de empleo y sueldo. Él vivía en la calle Cardenal Portocarrero de Montijo, aquí falleció su mujer y sus 2 hijos. Don Maximino, pues imaginaron, un maestro sin dinero, sin familia, tuvo que regresar de nuevo a las Urdes y volver otra vez a reemprender su carrera como maestro. Ya se olvidó completamente de las técnicas de Freinet y recorrió varias provincias de Castilla y León y al final de sus días se jubiló y está enterrado en la ciudad de Ponferrada. Desde su perspectiva, ¿qué diferencias fundamentales existen entre la educación freinetiana y la educación actual en Montijo? ¿Cree que este modelo pedagógico se podría utilizar más ampliamente hoy en día? Bueno, las técnicas de Freinet fueron herederas de la Ilustración y de la Escuela Nueva, que se aplicaba ya, pero lo genuino en Freinet es aplicada como un bloque, con una finalidad y una función dentro de la enseñanza, sobre todo primaria. Yo puedo decir por los testimonios recogidos de algunos de sus alumnos y también por lo que los escolares escribían en el periódico, pues por ejemplo, para aprender el sujeto, verbo, predicado, artículo y tal, hacían unos círculos en el suelo con tiza y le ponían la frase y los niños se iban situando en cada lo que era el verbo, lo que era el sujeto, lo que era el predicado. Por ejemplo, salían al campo y para estudiar lo que eran las figuras geométricas, pues en las eras, como había hierba, pues pintaban, por ejemplo, un triángulo y con una cinta métrica lo medían y hallaban la superficie. O una esfera o otra figura, ¿no? Era llegado una educación muy participativa, ¿no? Y claro, todo esto amasado con el tema del periódico, que era lo fundamental, ¿no? Las técnicas de Freinet desde los años 60 empezaron en algunas zonas de Cataluña a volver otra vez de nuevo, porque claro, esto con una ley que se sacó en el año 1938, quedaron prohibidas en el magisterio aplicar las técnicas de Freinet, ¿no? Y bueno, y había maestros que unos eran socialistas, otros eran comunistas, otros eran gente de derecha, otros eran católicos, o sea que las aplicaba todo el mundo, ¿no? Porque no eran, digamos, unas doctrinas que tuvieran unas enseñanzas un tanto raras, ¿no? Todo lo contrario, era una gozada. Y don Rafael González Castel, que como comenté anteriormente, pues era muy amigo de don Maximino Cano, le hizo algunas caricaturas y participó en algunos de los periódicos escribiendo algunas noticias, algunos versos
eso y tal, doña Amalia Torres y los maestros que había, don Pablo Sánchez Fernández y doña Manuela Monte, que era su mujer, que eran los directores del Colegio Giner de los Ríos, como también los directores y profesores, como por ejemplo Antonio Márquez Tavares, que fue uno de los que fue luego sufrió la represión, Jerónimo Ruiz Lara, Eduardo Almada y Ricardo Márquez Tavares, ¿no? Y de aquí saltó a otros centros como por ejemplo Calamonte, Puebla del Maestre, San Vicente de Alcántara, toda esta zona. Los maestros, a medida que lo iban trasladando, pues iban llevando las técnicas de Freinet y se iban llevando a estos centros. Pues siendo así, hemos terminado con la entrevista. Muchas gracias y si quiere añadir algo. Pues nada, muchísimas gracias a Radio Atrio por haberme acogido en esta casa, al cual le tengo mucho cariño, al Instituto de Extremadura, porque he colaborado y seguiré colaborando con ellos por mucho tiempo, y si el equipo directivo cuenta conmigo, pues aquí estaré como cornista oficial de Montijo para lo que necesitéis, ¿no? Y a vosotros, pues que Adrián y Tatiana, que estudiéis mucho, que aprendáis mucho y que el futuro depare lo mejor, es lo que os deseo. Y a vuestro profesor Daniel, porque que siga con las técnicas de la radio, porque la radio es el medio de más inmediato. Cuando ha habido el apagón, todo el mundo se ha conectado a la radio, porque la radio es inmediatez, rápidamente sucede una noticia y el primer medio que la da es la radio. Muchas gracias. Gracias.